buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Sanamente. Estoy con ustedes, Michelle Jaques, psicoterapeuta, máster en educación con acentuación en desarrollo cognitivo, certificada en psicología clínica, psiquiatría y salud mental, diversos diplomados relacionados con psicología y sus diferentes enfoques. Con mi compañero y amigo Roberto Urbi, coach en gestión emocional, médico tradicional mexicano e instructor en Mindfulness, miembro fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. ¡Bienvenidos! Aunque digas lo que digas, me resbala lo que digas. Yo no estoy pa' tonterías que me roben la energía. Antes eran pesadillas y ahora saben a vainilla. Mejor planta una semilla y que crezcan maravillas. Voy a llegar a ese lugar en donde encuentro mi paz en soledad. Sigo aprendiendo de mis errores. No ha sido fácil, no todos son flores. Si en el camino faltan colores, y estoy seguro vendrán tiempos mejores. Aunque digas lo que digas, me resbala lo que digas. Yo no estoy pa' tonterías que me roben la energía. Voy a llegar a ese lugar en donde encuentro mi paz en soledad. Sigo aprendiendo de mis errores. No ha sido fácil, no todos son flores. Si en el camino faltan colores, y estoy seguro vendrán tiempos mejores. Sigo aprendiendo de mis errores. No ha sido fácil, no todos son flores. Si en el camino faltan colores, y estoy seguro vendrán tiempos mejores. Aunque digas lo que digas, me resbala lo que digas. Yo no estoy pa' tonterías que me roben la energía. Bien, vamos a iniciar con el tema de esta semana. El día de hoy vamos a hablar sobre bruxismo. Y para empezar con el tema, ¿qué les parece si empezamos ya, como es tradicional, con la etimología, el significado de la RAE y del diccionario de psicología? En la etimología, la palabra bruxismo viene del griego brugmos, que significa mordedura, acción de apretar los dientes. Según la RAE, es el rechinamiento de dientes involuntario que se produce especialmente durante el sueño. Y según el diccionario de psicología, es una condición en la que una persona aprieta o rechina los dientes de manera inconsciente. Este comportamiento puede ocurrir tanto durante el día o durante la noche, aunque es más común mientras dormimos. El bruxismo nocturno es considerado un trastorno del sueño relacionado con movimientos rítmicos durante el mismo. Y bueno, dado que es un tema que une o que se da en la unión entre dos áreas de la salud, vamos a empezar el tema considerando, pues ahora sí que a los especialistas en el área, y para que no eso, somos nosotros. Y para eso tenemos un invitado muy especial que
es el especialista en este trastorno. El doctor Alejandro Aranda, que es odontólogo y que nos va a apoyar a desarrollar este interesante tema. Bienvenido, doctor Aranda. Gracias por recibirme. En este caso venimos a hablar de un tema que es bastante importante porque marca una diferencia en la mayoría de los pacientes, principalmente por lo que causa a largo plazo y los diferentes tipos de síntomas que puede presentar. En este caso vamos a hablar directamente de lo que es el bruxismo y sus principales tratamientos. Vamos empezando desde qué es, si le parece, doctor. Según, más allá de lo que dice la RAE, lo que dice la etimología y demás, desde el lado de la odontología, ¿cómo se define o qué se entiende por bruxismo? Bien, empezamos con lo que se define como que es una parafunción. Esto es algo que no está específicamente ligado a una conducta que nos va a responder para satisfacer una necesidad. Esto quiere decir que es un apretamiento que genera un daño sin generarnos un beneficio. El bruxismo se va a diferenciar principalmente en dos áreas, el diurno y el nocturno. Nos vamos a enfocar principalmente en el tratamiento de lo que es el nocturno porque es el que es involuntario. Al mismo tiempo, durante lo que es el apretamiento nocturno existen dos tipos, que sería el que es el puro apretamiento y el rechinido. Ambos van a tener diferente tipo de tratamiento y tenemos que abordarlos de manera diferente. Ahora, antes de llegar a todo esto, tenemos que tomar en cuenta que podemos identificar el bruxismo de una manera bastante sencilla en el momento que hacemos nuestra primera revisión con el paciente. Aquí, cuando llega el paciente, nos puede mostrar desde el principio síntomas que son muy característicos, que nos va a llevar a lo que tenemos que ofrecerle al paciente para satisfacer este tipo de daños. Digamos, al principio, el paciente va a llegar con problemas de desgastes, con problemas de tensión, dolores de cabeza o dolores en la espalda, con muchas dificultades del sueño. Por ejemplo, ahí cómo se ve el desgaste. O sea, por ejemplo, yo no creo que yo no me daría cuenta si mi diente está desgastado, cómo me doy cuenta de que tengo un desgaste en los dientes. Es más fácil notarlo en alguien más. Digamos, al principio cuando nosotros vemos a un paciente que tiene los síntomas iniciales del bruxismo, pues va a ser mucho más difícil para una persona común. Pero cuando ves a una persona que tiene ya los síntomas o los daños graves, cualquier persona lo va a notar. El cuerpo humano no tiene ningún área plana, ningún ángulo agudo de una manera natural. Cuando nosotros vemos a una persona que tiene algo que está plano, es porque hubo un daño, un problema. Nosotros normalmente cuando tenemos alguna fractura o algún daño, el mismo tiempo y la naturaleza lo redondea. Si tú ves a una persona que tiene un diente que se termina abruptamente, inmediatamente vas a pensar en que algo está mal, una fractura, un golpe o un daño. Cuando vemos principalmente a personas ya mayores, 50, 60 años, que tienen bruxismo, aparte de que tienen una muy mala cara, que parece que están enojados siempre, tienen los dientes planos y chiquitos. Ahí es donde se nota con gran claridad. Cuando nosotros vemos al paciente en la clínica, es mucho más fácil detectarlo para nosotros, porque vemos pequeñas superficies planas en todos los dientes, donde ya el desgaste está siendo parejo. Hay partes más pequeñas y más anteriores del daño, pero ahí es ya muy claro. Al mismo tiempo, podemos observar otro tipo de daños secundarios, como lo que se podrían considerar lo que son los torus, ya sea en el paladar o en el maxilar, que son, digamos, formaciones óseas que se generan en respuesta a la lesión que está recibiendo el hueso por el exceso de tensión que está sufriendo. Ahí lo podemos notar como unas bolitas que están, digamos, en el paladar o junto a la lengua en la mandíbula. Pero, ¿estas bolitas de qué son? Hueso. Es como si fuera una especie de callo que se forma en el hueso para reforzar y evitar fracturas. Es algo que puede ser realmente muy grande o pequeñas pelotitas como caniquitas que están junto a la lengua. Entonces, si llega un paciente, notas todos estos síntomas, ya te das cuenta, ¿cómo se llaman? Torus. Torus. ¿Y qué se hace? O sea, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En el momento en el que nosotros empezamos a notar ya que está claro que tiene bruxismo, nos vamos a decantar por identificar dos posibles causas, las principales. Una es el problema, digamos, dental. En este caso tenemos que identificar alguna prótesis mal colocada, alguna restauración excedida o algún diente en una mala posición.
Esto porque el cuerpo siempre busca un equilibrio. Si nuestros dientes tienen algún punto de contacto prematuro o alguna posición anómala, el cuerpo va a tratar de desgastarla para lograr un equilibrio. Así que esto puede ser el desencadenante del bruxismo. Primero, identificamos si necesitamos algún tratamiento como cambiar alguna prótesis, o si requiere algún tratamiento de ortodoncia, o nos vamos a ir directamente a lo que está generando el 80% de los casos de bruxismo en el mundo: el estrés, la ansiedad, la angustia y las dificultades para manejar la vida diaria. Entonces, una parte de este problema, de esta problemática, sí se da por cuestiones no psicológicas, entonces se da por cuestión médica, Ambas. básicamente. Pequeña cantidad es, digamos, funcional, de los dientes específicamente o de la mandíbula y su desarrollo, pero la gran mayoría va a ser de origen psicológico. Es decir, es en esta parte cuando entra el estrés, que ya sabemos se activa en nuestro sistema nervioso simpático y hay una activación en todo el cuerpo. Eso es lo que hace que apretemos la mandíbula, entonces. De hecho, es algo muy claro y se los explico muy bien a los pacientes, inclusive desde el principio, iniciando con la parte consciente. Cuando una persona muchas veces está haciendo algo que se tiene que concentrar mucho, pero mucho, sin darse cuenta, ya está apretando sus dientes. Cuando tiene que hacer algo muy finito, que va a pasar la aguja el hilo por la aguja, ya está apretando los dientes. Cuando una persona está enojada, que ya está muy reprimida del coraje, ya no quiere decir, hasta está a punto de llorar, está apretando los dientes. Esa es una forma, digamos, de expresar de una manera muy clara nuestras emociones y sentimientos, tanto para, digamos, expresarle a la otra persona de una manera no verbal nuestro enojo, que estamos apretando y rechinando nuestros dientes. Eso se refleja mucho en consulta, con los pacientes. Cuando es esta parte de no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar, se ve mucho, se ve cómo aprietan la mandíbula para retener esa emoción. No es disfuncional cuando lo hacemos esporádicamente, o ahí no habría ningún problema. El problema es nuestra forma de afrontar las emociones y nuestra forma de vivir nuestras vidas. Porque normalmente si una persona, digamos, normal y funcional, estuviera en un estado de estrés leve, simplemente lo va a pasar y ya. Pero no es algo leve ni que pasa a diario. Simplemente nosotros tenemos una persona que todos los días está enojada, todos los días está peleando, todos los días sufre por los nervios del trabajo, y es algo que continuamente lo va a estar haciendo. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, al explicarles esto, pues no van a hacer ningún cambio ni van a hacer ningún esfuerzo por modificar ese tipo de conductas. ¿Lo recomiendan? En el caso de los dentistas, sí recomiendan, señor, vaya a terapia, señor. Desafortunadamente, la mayoría de las áreas de la odontología no están muy enfocadas en prevenir los problemas, sino parcharlos. Pero la realidad es que, digamos, hay por lo menos un grupo de recomendaciones que se tienen que dar siempre para disminuir ese tipo de problemas. Lo que yo he encontrado se considera la higiene del sueño, que habla mucho tanto del pre como durante el sueño para mantener mejor ese tipo de conductas, igual que mejora la calidad de vida en general. Se supone que tenemos una respuesta psicológica y funcional al estrés, a la ansiedad y a los estímulos. Si una persona consciente de que debe dormir bien, tiene que seguir ciertas recomendaciones. Una de ellas es siempre tratar de dormirse a la misma hora, mantener un área de descanso adecuada, esto es fresca, sin luces, sin ruidos, cómoda y que sea específicamente dedicada para dormir, no para leer, no para jugar, no para hacer nada que no sea dormir. Ahora, las personas se supone que deberíamos de cenar 2 o 3 horas antes de la hora de dormir. Tenemos que disminuir las luces 1 hora antes de dormir. Tenemos que evitar juegos, diversiones o cualquier cosa que te emocione o exalte, y eso disminuye en gran medida bruxismo, insomnio, problemas gastrointestinales y problemas neurológicos de diferentes causas. Pero eso es lo que se dedica específicamente para mejorar un poco lo que es el bruxismo, al mismo tiempo que tenemos que utilizar diferentes tipos de aparatos dependiendo de qué tan grave sea el caso. Incluso esto que mencionas de la higiene del sueño,
aparte del bruxismo, muchísimos síntomas, como lo hemos estado viendo en algunos de los trastornos que en anteriores episodios hemos visto, disminuyen significativamente síntomas de algunos trastornos, tanto de episodios depresivos, hasta ahorita que hemos visto la parte de la autoestima, incluso la bipolaridad. Entonces, algo que mencionaste muy importante, que también lo comento mucho con mis pacientes, es la parte de la comida, que se supone que cenamos y después de 2-3 horas, tengo entendido que 2 horas al menos para irme a dormir. Y la manera en que lo explico es, haz de cuenta que tu cuerpo, hemos visto las fases de los sueños, ya sabemos que es el sueño profundo reparador y se repara todo nuestro cuerpo, todas nuestras células, entonces toda nuestra parte endocrina, nuestras hormonas. Entonces, ¿qué pasa si yo ceno y me voy a dormir? Esa energía que es para restaurarme, para repararme, entonces ya no es el 100%, sino un porcentaje se va a hacer la digestión. Entonces, una de las razones por las que he visto que, ok, entonces ahora comprendo por qué mi sueño no está siendo tan profundo y reparador en ese sentido de la cena. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Cenar, al menos me espero 2 horas y ya irme para cenar. Lo de los dispositivos que comentabas, las luces, también tiene mucho que ver con la melatonina. Tengo luces, es difícil que vaya mi cuerpo a segregar la melatonina, entonces voy a batallar también para empezar a dormirme. Y es donde se presenta el insomnio muchas veces con los aparatos electrónicos. Las lucecitas de la tele que se quedan ahí prendidos. De hecho, el módem, todos esos dispositivos que nos quedan ahí. El mini split. Siempre tiene una lucecita muy... Bueno, ya hay muchos mini split que sí tienen esta opción, ¿no? Creo que tiene la lunita, ¿no? Que es para que no esté prendido eso. Entonces, algo que yo he visto es que es muy importante, el estrés. O sea, lo que nos provoca estrés muchas veces no está fuera de nuestro control, ¿no? O sea, a todos hemos tenido algún problema y es identificar qué puedo controlar y qué no. Y no es tanto de qué personas tienen más bruxismo. O sea, hombres, mujeres, qué edades, niños, adultos. O sea, todos, porque a todos vamos a presentar estrés. Yo lo que he visto es, la diferenciación es qué tanto sé afrontar ese estrés o qué tantas habilidades o técnicas o estrategias tengo cuando se activa el sistema nervioso simpático para justo que no esté como un síntoma que es el bruxismo. La realidad del tratamiento contra el bruxismo es algo que es especialmente complejo porque la mayoría de las personas no van a buscar el origen del problema. Yo sí les aclaro mucho que tienen que enfocarse en aprender a manejar sus propias emociones y el estrés que los rodea. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero las cosas van a ocurrir de una manera, te enojes o no, las cosas van a salir bien o mal, te preocupes o no. Simplemente tienes que hacer lo que puedes y aprender a lidiar con los resultados. Pero las personas van a tener dificultades en alejarse de las cosas que los estresan. Por eso, por parte de nosotros, tenemos, digamos, el uso de aparatos que nos van a ayudar a disminuir ese tipo de daños. Ahora, tiene que ser un tratamiento conjunto, porque es un círculo vicioso. Es algo que se inicia y se retroalimenta a sí mismo. En el momento en que la persona vamos a intervenirla, tenemos que ayudarle a que se rompa ese círculo. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de terapias, como dependiendo del grado de severidad que tenga el bruxismo y el que tanto tiempo tenga de daños, en el simple hecho de que lo ideal es que en el tratamiento, por ejemplo, en pacientes jóvenes, se debe de utilizar al inicio guardas específicos miorrelajantes que nos ayudan a, digamos, eliminar esa memoria muscular que está derivando en el bruxismo, en el rechinamiento de nuestros dientes durante las noches. Normalmente el paciente durante el día es consciente y puede irlo disminuyendo paulatinamente, pero durante la noche no. Así que vamos a apoyarnos de aparatos que van a, digamos, proteger nuestros dientes de este desgaste, al mismo tiempo que vamos a generar una desprogramación muscular y nos vamos a apoyar en algunos casos de medicamentos relajantes musculares para disminuir y romper este inicio del hábito. A partir de ahí, pues en algunos casos nos apoyamos de ortodoncia para corregir estas posiciones
y en algunos otros casos de prótesis para poder compensar lo que se haya dañado. En esa parte de la ortodoncia estaríamos hablando de ese 20% que la causa del bruxismo no es psicológica, no es respecto a las estrategias de afrontar el estrés, entonces. Así es digamos combinado, en esos casos tiene que ser combinado para un resultado correcto, porque estamos hablando de que ya es una forma en que el organismo está, digamos, desfogando cierto tipo de energías. Muchos pacientes, cuando nosotros los empezamos a revisar y empezamos a tratar, les podemos poner los guardas, los puros guardas, y en un periodo de 6, 8 meses de estarlos utilizando, el paciente duerme mucho mejor, descansa mucho mejor, rompe el aparato y ya se queda bien. Pero desafortunadamente es un porcentaje muy bajo de las personas. La mayoría de las personas tienen ese rechinamiento y hagas lo que hagas, tienen que utilizar el guarda. Tiene un futuro, dejan de trabajar, dejan sus responsabilidades y disminuye su estrés, es cuando mejoran. Pero mientras estén en su vida activa, tienen que utilizar el guarda toda su vida. Mencionabas algo que me quedé con la duda, que bueno, se hace este aparato y decías, de esta manera vamos a quitar como que ya no esté esta costumbre de apretar. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo con la guarda o no sé qué, si sea otro aparato, que haces esta desintoxicación de que no estemos con este círculo vicioso de estar apretando en momentos de estrés? La mayoría de nuestras actividades se basan mucho en lo que es la memoria muscular. La memoria muscular al momento de agarrar cosas, de hablar, de masticar. Nuestros labios, nuestra lengua, nuestros músculos masticatorios están específicamente, digamos, medidos, calibrados, para saber cómo moverse, dónde moverse y hasta dónde moverse. En el momento en el que nosotros detectamos esto, hacemos algo que se llama aumento de la dimensión vertical. Cuando utilizamos el tipo de guarda, digamos, ponemos una especie de mordida mucho más alta con el aparato, para que al momento de ¿El que aparato nosotros, es la guarda? Perdón la sí, interrupción. Es la guarda, ok. hacemos, digamos, un plano de mordida diferente, y el paciente en la noche, cuando inconscientemente busca ese plano de mordida para iniciar la secuencia del apretamiento, no lo va a encontrar. Va a ser confuso al principio, va a ser raro, va a ser muy extraño para el paciente, y en los primeros días va a encontrar un descanso. Al momento en el que nosotros le movemos, digamos, la jugada a los dientes, a los músculos, van a confundirse al principio y después van a buscar nuevamente otro punto de equilibrio y control que va a ser menos negativo, menos dañino, y vamos a guiarlo hacia que sea algo pasivo como debería de ser normalmente. Okay, Es básicamente jugar entonces en contra de la memoria muscular, lo que se busca. Bueno, de hecho, esta memoria muscular la creamos debido a, bueno, el 80% en esta parte del estrés, ¿no? Entonces nosotros creamos esta memoria, pero con esta intervención, entonces, como decía la palabra Roberto, vamos en contra de esta Vamos a jugar memoria en muscular. contra de la memoria muscular para buscar borrar el hábito, cuando sobre todo en el espacio inconsciente del paciente, en el nocturno. Así es. Logramos romper este hábito, logramos evitar ese tipo de apretamiento, y a partir de ahí vamos a, digamos, en algunos casos simplemente es eso, y en algunos otros casos va a ser modificar prótesis, crear prótesis o modificar la postura de los dientes, pero lo ideal es siempre empezar por estas desprogramadores. Se llaman desprogramador miofacial, que básicamente es romper ese tipo de memoria de los músculos masticatorios, y vamos a mejorar mucho. Ahora, hay casos muy específicos que vienen con daños muy graves causados específicamente por el bruxismo, como es el caso de una paciente que tuve ya hace algunos años, que ella tenía meses sin poder dormir bien. El caso de ella era un bruxismo un poquito excéntrico, que llegaba al punto en el que, aparte del rechinido, daba golpeteos fuertes, los cuales la despertaban. Y era una paciente que estaba claramente en estrés y angustia continua, muy mala actitud, muy negativa y con actitud beliciosa siempre. Estaba muy molesta con la vida, y ella básicamente se acerca diciendo que le dijeron que tenía que acomodar sus dientes y no quería. Ella no quería brackets porque ya no estaba en edad para eso. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es atacar el bruxismo. Se le coloca su guarda, se le explica cómo funciona, y se le indica que tenemos que estarla viendo primero una semana después y después 15 días,
Cuando llega después del primer mes del tratamiento, la persona ya era otra. O sea, ya después de dormir bien un par de semanas, La después actitud. de descansar, de relajarte como una persona debe, de poder hacer todos los días, pues ya mejora mucho. Ya es una persona que sonríe, que no está enojada con la vida, que no está peleando con todos. Y es básicamente como le explicaba a muchas personas, no somos dientes, no somos una mano, somos un conjunto y tenemos que atendernos en este sentido. Si una persona no tiene bien el inicio de su cuerpo, no va a poder estar bien en lo general. Así que partiendo de eso, tenemos que entender que los síntomas pueden llegar muy lejos, hasta el hecho de una persona que termina divorciándose, termina siendo despedida de su trabajo porque no tiene las condiciones para dormir bien, para vivir bien y para convivir bien. Y ese es también otro círculo vicioso, ¿no? Que, por ejemplo, en las personas que hemos visto con depresión está comprobado neurológicamente que hay una mala percepción respecto a mis relaciones con los otros. O sea, yo empiezo a ver como todo lo que me dicen como si fuera en contra mía. Y eso ya está comprobado. Entonces, claro, porque muchas veces es como, y es que ya no sé ni qué decirle, todo me lo toma mal. Y sí, o sea, me lo tomo a mal, pero es justo por este cuadro depresivo que muchas veces puede ser causado por esta falta de higiene del sueño y entonces puede ser acompañado justo de este síntoma, ¿no? Del bruxismo. Entonces podemos convertir ya sea a círculo vicioso o círculo virtuoso, ¿no? Que es teniendo esta higiene del sueño, como dices tú con tu paciente, todo empieza a ir mejorando, ¿no? Empiezo a dormir mejor, por lo tanto, mi actitud empieza a mejorar, empiezo a estar más relajada, a controlar un poco más, también cambiando esta memoria en los músculos. ¿Cuánto dura en promedio, fuera de los casos de esas personas que por su nivel de estrés, por su estilo de vida, van a necesitar traer la guarda toda su vida laboral, por ejemplo? Fuera de esos casos, ¿cuánto es lo que suele tardar un proceso de tratamiento del bruxismo? Digamos, aquí obviamente nos vamos a ir hacia los casos que tienen una posible corrección pronta, porque nuevamente, como dices, la mayoría de los casos van a ser de control del estrés, manejo de sus síntomas y va a ser prácticamente de por vida. Pero en los casos que tenemos una solución o una secuencia, estamos hablando de utilizar los guardas 4 o 5 meses, dependiendo de la respuesta del paciente, para ahí ya proceder con el tratamiento de ortodoncia o con la modificación paulatina de las prótesis, para poder, digamos, recuperar la función correcta de los dientes y llegar a un equilibrio nuevamente. Aún así, en muchos casos, cuando son ya pacientes que tienen muchos daños, es conveniente también apoyarnos ya de guardas diferentes, ya no más, digamos, de control, para evitar que vuelvan a hábitos negativos. ¿Cómo son esas guardas diferentes? Digamos, hay diferentes desarrollos y sistemas en los que se puede hacer el guarda. Hay unos guardas demasiado simples, que básicamente son la simple funda de los dientes de arriba, para evitar alguna malposición, movimiento o desgaste leve. Los guardas específicos para desprogramar los músculos, básicamente tenemos que llevar guías de mordida para poder aumentar la dimensión de la mordida controladamente y que se mantenga la función. Básicamente son aumentos de acrílico que nos da ese tipo de postura. Yo me lo imagino como algo ya muy, muy grueso, ¿no? Que Estamos hablando de poquito, realmente lo que necesitamos nada más es un poco en la parte, obviamente estamos hablando que es un sistema de bisagra, en la parte posterior es más delgado que en la parte anterior, por la misma posición de la mandíbula, pues estamos hablando de 3-4 milímetros en la parte anterior y 1-2 milímetros en la parte posterior. ¿Es incómodo traer este aparato, la guarda? Es extraño, obviamente va a depender mucho de cada persona, pero al principio es algo raro, es algo que vas a agregar a tu cuerpo que nunca has utilizado y es algo que un par de días si te acostumbras a utilizarlo. Normalmente ayuda mucho el hecho de que mejora mucho la calidad del sueño. Cuando una persona tiene bruxismo, especialmente el medio o el intenso, es muy claro las dificultades de sueño. Son personas que despiertan con el cuello, la espalda y la cara más cansado de lo que se acostaron, con dificultades para relajarse y una cara casi siempre de malestar. Como los músculos siempre, cuando una persona sonríe se nota, siempre una persona alegre se le nota en los músculos de la cara, también a los bruxistas. Parecen personas molestas, enojadas siempre. En cuanto empezamos a romper esos hábitos, el paciente nota mucha mejoría y por eso le es más fácil aceptar el uso de los guardas. ¿Desde qué edad se da?
Ese es un punto muy importante porque es algo que genera cierto grado de confusión. En la etapa infantil, a los niños, hay etapas de desarrollo que pueden generar cierto hábito de rechinamiento. En algunos casos puede deberse específicamente a problemas de estrés o ansiedad, y en algunos casos es algo un poco más funcional de desgaste para su exfoliación dental. Normalmente la infantil no nos causa muchos inconvenientes y solita remite, pero casi siempre ya digamos, en adultos empieza muchas veces en la adolescencia, 14, 15 años, y ya hay muchos casos de bruxismo. ¿Y en dónde es mayor cantidad o dónde se ve más, en hombres o en mujeres? Prácticamente lo he visto un poco más en hombres que en mujeres, pero también porque casi siempre cuando llegan a grados tan avanzados de daños o ya en las personas adultas, el hombre tiende a ser más descuidado y nunca hace nada para evitarlo. Por eso llegan más casos. Pero las mujeres corrigen posturas, corrigen actitudes y van mejorando más fácilmente. Es bastante general. Sí se ve también en consulta, por ejemplo, más pacientes mujeres, aunque considero que conforme van pasando los años ya se ha ido igualando muchísimo, hombres y mujeres también buscar la consulta en el área psicoterapéutica. Sí, tomando en cuenta principalmente que lo que siempre les digo a los pacientes, la parte más importante para poder manejar ese tipo de conflictos es emocional. Aprender a autogestionar nuestras emociones. Obviamente no vas a dejar de preocuparte por lo que te es importante, pero tienes que tener un límite de esa preocupación. No puedes dejar que tus dificultades o tus problemas o tus inquietudes te consuman. Simplemente sí, o sea, te preocupa y haces lo que puedes hacer y dejarlo como un control. Las mujeres tienden un poco más a ese desarrollo emocional que los hombres y tienden a tener cierto tipo de problemas diferentes. Los hombres tienen mucho y más, los mayores, la idea de guardarse las cosas. ¿Por qué? Porque es el hombre y se la tiene que aguantar. Él debe de poder y no tiene que decir nada ni quejarse. Y esa parte es la que comentaba de cuando nos queremos contener las emociones, que llegamos mucho a apretar la mandíbula. En el caso, por ejemplo, el bruxismo, si lo haces consciente, ¿se maneja como tal, como bruxismo? Lo que pasa es que casi siempre es semiconsciente, no es tan consciente, porque la persona que está enojada no está consciente y concentrada en apretar sus dientes. O sea, está más enfocada en la ira, en el enojo, en la frustración o en la concentración. Lo que podemos hacer mucho es aprender a diferenciar y denotarnos eso mismo, porque muchas personas ni siquiera se dan cuenta al inicio de que se están enojando, ni siquiera están conscientes de que ya están apretando los dientes. Cuando ya estás empezando a que las personas sean conscientes, dices, no me había dado cuenta que lo apretaba tanto. Después de la segunda, tercera cita, le preguntas al paciente, ¿cómo has estado? Fíjate que ni siquiera me daba cuenta de tantas veces que aprieto los dientes. Eso le ayuda al mismo paciente a ir enfocando e identificando que se lo desencadena, que se dé cuenta que es que venía manejando, venía bien tarde y sin darme cuenta ya estaba apretando mucho. Algunos pacientes aprenden a, digamos, utilizar muletillas para romperlo. Por ejemplo, siempre que vengo manejando aprieto mucho los dientes y desde hace una semana traigo una tabletita de chicle, me la he hecho al manejar y ya no aprieto los dientes. Eso te iba a preguntar, ¿hay técnicas para la parte diurna? Bueno, para la nocturna están las guardas y demás. Para la parte diurna, ¿qué recomendaciones dan ustedes para ir haciendo consciente y disminuyendo esa inercia, pues? Muchas veces, y lo explican cuando estudias ciertas áreas, es que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Y aquí es una parte importante de que la gente se dé cuenta de cómo lo puedes identificar. No hay enfermedades realmente silenciosas, simplemente ignoramos los síntomas. En este caso, las personas pueden irse dando cuenta cuando les informas qué buscar. Cuando a una persona le dices, oye, tú aprietas los dientes, tú los rechinas, notas cuando estás enojado, la mayoría de la gente no lo hace, simplemente vivimos, digamos, a la deriva. Que lleguen las emociones, pasen, no las respetamos, no las entendemos, no las vemos, simplemente lo hacemos. Pero ya cuando le dices a la persona que se fije, que ponga un poco de atención, cada vez va siendo más consciente. Porque ya lo conoce su cerebro. Porque entonces, ya le diste la idea de qué buscar. Y ahora es el primer paso en la parte diurna. El conocimiento. Ya cuando la persona es consciente de que eso es algo que debe de notar,
te van a decir, sí, no me había dado cuenta, pero siempre que estoy, por ejemplo, trabajando, los que hacen trabajo físico, me doy cuenta que cuando voy a cargar algo pesado, yo estoy apretando los dientes. Eso no te va a dar más fuerza, ni te va a concentrar más, pero lo hacemos de una manera inconsciente. Así la persona se da cuenta de eso y lo van dejando de hacer. Simplemente nada más es que le des la lucecita de inicio, inmediatamente se hacen conscientes de ello. Por eso el diurno es más fácil de manejar. Más fácil manejar, obviamente conscientemente, ¿no? Y esta parte y ahí es donde entramos más en psicoterapia de enseñar estas estrategias a afrontar más el estrés, a maneras más, a gestionar más adecuadamente las emociones, y a trabajar, por ejemplo, con la frustración, con la ansiedad, con esta parte de contener la ira o contener el llanto, toda esa parte, ¿no? Y la autogestión y el autorrespeto, porque muchas veces la gente prefiere tragarse sus emociones que expresarlas, pero una persona que se maneja correctamente pues sabe cómo, digamos, manejar esas emociones de una manera que no le haga tanto daño a sí mismo. De alguna manera la gastritis, la colitis son cosas que se derivan de lo mismo. Por ejemplo, una persona, ¿cómo puede saber? Porque como mencionabas, hay diferentes grados de bruxismo. Una manera en la que lo puedes notar es que tanto el daño está, ¿no? En los dientes, en los músculos. Entonces, ¿cómo puede saber una persona es momento de acudir con el dentista? Bueno, la parte importante es su grado de bruxismo. En teoría, es algo que podríamos detectar de una manera temprana, mucho más fácil nosotros clínicamente. Y básicamente nos vamos a ir sobre lo que es la recomendación general. Una persona ya adulta debería estar yendo por lo menos una vez al año a una revisión. Una limpieza, una revisión básica, y rápidamente vamos a poder enfocarnos en cualquier detalle que esté iniciando con algún problema. Si las personas van a esperar hasta que algo sea muy evidente para ellos, pues ya va a ser algo bastante agravado. Entonces les va a quedar medio diente, la mitad de la dentadura. No, entonces para empezar es yo hacer como el esto mientras pues yo hace cuánto que no voy con el dentista, ¿no? Hace cuánto que no he ido a una revisión, vamos al dentista. Vamos a sacar esa cita. Okay. Es una de las principales formas de yo darme cuenta. Sí. Haciendo mi revisión anual con el dentista. Sí, es que la mayoría de las enfermedades dentales no las vas a notar hasta que ya sean muy graves. Tú como paciente no las vas a notar hasta que sean muy graves. Ahora, en la primera revisión puedes notar cosas que son súper incipientes, iniciales, y se pueden corregir antes de que sea algo grave. Okay. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros aquí en Sanamente? Podemos... ¿qué les parece si hacemos una intervención para empezar a nosotros a controlar como se activa nuestro sistema nervioso simpático, que es el que se activa, el del estrés, el del cortisol, que es el que va a reforzar este bruxismo? Entonces, algo que podemos hacer es, bueno, hay muchas técnicas y muchas ya las hemos visto en el episodio anterior, que es bipolaridad parte 3, dimos un ejercicio justo para trabajar esta parte del control mental. Hemos trabajado también el mindfulness, esto es súper importante, que eso también nos va a ayudar mucho, ¿no? a afrontar el estrés. Hay una técnica que está también ya comprobada que se llama el suspiro fisiológico, y esto lo podemos hacer en el momento en que yo me dé cuenta que estoy apretando y que tengo mucho y la razón, ¿no? Tengo mucho estrés porque en el trabajo tuve algún problema. Podemos aplicar el suspiro fisiológico. ¿De qué se trata? Cuando nosotros respiramos muy rápido, lo que hacemos es se baja el diafragma, por lo tanto nuestro corazón tiene más espacio y se hace un poquito más grande. Entonces empieza a circular más rápido la sangre. Entonces nuestro cerebro nos está acelerando cada vez más. Algo que podemos hacer, el suspiro, se trata de inhalar y exhalar, pero más rápido que la inhalación. Y eso va a dar pie a que nuestro diafragma suba y no permita como esta expansión. Entonces, no importa, no hay un número exacto de tiempos, yo lo puedo contar, puedo inhalar en 4 o 5 segundos, exhalar en más tiempo, 7, 6 segundos, pero la idea es exhalar en menos tiempo, que sea más despacito. ¿Cuánto tiempo lo podemos hacer? ¿En cuánto tiempo empiezo yo a notar que mi sistema nervioso parasimpático, que es el que me va a relajar, el que va a bloquear este estrés, dependiendo de la persona?
pero entre más lo hagamos, pues menos tiempo vamos a necesitar. Aproximadamente en 1 minuto ya con eso voy a tener. Entonces es una de las estrategias que podemos implementar para trabajar esta parte del estrés. Podemos también hacer alguna dinámica, Roberto, para dar todavía más herramientas y que el día de hoy, ahorita en este momento, podamos implementar desde ahorita. Y cada vez como ya sembrar este pensamiento de cada cuando estoy haciendo el bruxismo, ¿qué me lo detona? Y en ese momento podemos aplicarlo. Creo yo que una de los principales, no nada más el bruxismo, sino la mayoría de los problemas de ansiedad y estrés que vivimos actualmente vienen de una falta de disciplina en nuestros hábitos y en nuestra vida en general. Entonces, ahorita se estaba hablando, por ejemplo, de la higiene del sueño. Uh-huh. Creo que la parte de disciplinarnos, intentar una semana llevar esa disciplina de, ¿sabes qué? Voy a cenar al menos 2 horas antes de mi hora de acostarme, uh-huh. Voy a bajar las luces, ahorita hay personas que ya tienen focos inteligentes, cambiarle a luz cálida, faltando 1 hora antes de mi hora de sueño, faltando al menos 2 horas o 3 horas dejar de tomar, se recomienda también, por ejemplo, no tomar café después de las 4 de la tarde, considerando que te duermes a las 8 de la noche. Si te duermes hasta las 11, pues bueno, le puedes dar hasta las 6 la última tacita de café o refresco o chocolate, cosas que traen cacao, cafeína, taurina, ese tipo de estresores. Decir, una semana no voy a dejar el café, pero no voy a tomar después de las 4 de la tarde. Si es mucha la necesidad, bueno, entonces, porque ya tengo una adicción a la cafeína, entonces, bueno, en lugar de un café, trato de hacerme tonto con un té verde, que el nivel de cafeína es muchísimo menor al del café como tal. Todavía tiene cafeína, pero Todavía tiene, pero vamos, la mayoría de la gente no se va... ¿no? No, porque curiosamente, aunque no exista la cafeína, el cerebro ya la relaciona el hecho de tomar café con el estímulo. Ajá. Y de todas maneras produce el estímulo aunque sea descafeinado. Oye, como el estudio que hablábamos de Joe Dispenza, ¿no? De cómo es nada más imaginar, no sé si recuerdes el estudio de la gente que está aprendiendo una nueva escala en el piano. Entonces, cómo se vio en el estudio después de 2 semanas de practicar solamente en la mente esa escala que les enseñaron. Efectivamente, hubo nuevas conexiones cerebrales, entonces, claro, tienes toda la razón. Entonces, me tomo el café descafeinado y si yo tengo ese pensamiento, aún así, lo más seguro es que se va a dar ese estímulo. Así es, entonces, dejarlo. Y como quiera, la mayoría de la gente no relaciona el té verde, sobre todo el té verde, que es el de menor concentración de cafeína, no lo relaciona propiamente con algo para despertar. Al contrario, le pones té a alguien y en automático lo relaciona con relajarme. Uh-huh. Entonces, bueno, si hay una adicción a la cafeína como tal, se puede empezar por ahí. Dejar los refrescos, los gasificados en general, uh-huh. Porque el gas de todas maneras altera. Una semana decir me voy a dormir siempre a la misma hora, salvo que algo extraordinario pase. Una semana decir no me voy a dormir con la televisión, voy a apagar la televisión, no me voy a dormir con la música, porque hay gente que literal, si no está oyendo música, y música que altera, ni siquiera uh-huh. Música relajante. Esa parte yo no la entiendo, o sea, yo sí necesito 0 ruido, 0 luces, y sí entiendo que muchas personas necesito la tele prendida, si no, no me duermo. Ya tienen el condicionamiento, es igual desde chiquitos, desde bebés. Hay bebés que no son capaces de dormir más que con mamá en específico, o con papá en específico. Hay niños pequeños que si no les cuentan el cuento no se duermen, por más cansados que estén, hasta que ya de plano colapsa su sistema nervioso. Esto también lleva mucho a pequeña parte que no hablé mucho de ello, que sería en los niños pequeños el apretamiento o rechinido
que en muchos casos puede ser algo funcional o algo superficial, pero que puede agravarse y convertirse en un problema por ese tipo de sobreestimulación. Los niños básicamente ya tienen mucha energía, ya son mucha capacidad. Ahora, si el niño consume exceso de azúcares, exceso de harinas, exceso de diferentes productos o estímulos, el niño en la noche va a estar apretando sus dientes, hasta brincando y sacudiéndose de una manera claramente anormal, pero es específicamente por esa sobreestimulación. El primer paso con los niños siempre va a ser el control de su dieta, porque no porque el niño quiera le vas a dar chocolates y dulces todo el día. Tiene que tener un control, un cuidado, un manejo, como debería de ser cualquier niño bien cuidado, y eso va a disminuir mucho ese tipo de sintomatología en los niños. Al mismo tiempo que la higiene del sueño, que se duerma correctamente, que se hagan las cosas como debe de ser. También quitarle las luces, los ruidos. Los juegos, los videojuegos y los teléfonos, disminuírselos 2 o 3 horas antes de dormir, y que nos lleva a una de las recomendaciones que había oído alguna vez. Trátate a ti como si estuvieras cuidando a un niño. Si no te tratas a ti como realmente te importaras, no vas a tener una mejoría real. Pero si tú dices, oye, no voy a dejar que mi niño esté tan tarde, ¿por qué te lo permites a ti? ¿Por qué dejas que tú sí estés mal, pero a las personas que tú quieres sí las cuidas? Partiendo de ahí, te cuidas, te proteges, buscas una mejoría para ti y vas a mejorar la calidad del sueño y disminuir todo ese tipo de resultados del estrés, como que son el insomnio, gastritis, ansiedad, bruxismo, y va a mejorar en general. No, y de hecho con los niños, o sea, está demostrado, no necesitan azúcar. No necesitan, de hecho no necesitamos azúcar. Ni los para niños, nada, hay que ni limpiar los nuestro, adultos, ajá, no. ni los alimentos ultraprocesados. Hay que empezar a limpiar nuestro paladar. Y con los niños, híjole, mucho más. O sea, ya hay niños de a los 2 años tomando Coca-Cola. De desayuno y con papitas. Y desayuno con papitas. Ay, justo mencionabas a las 9 de la mañana viendo a un niño comiendo que era unos chetos y una coca. No, a las 9 de la mañana. Bueno, pero partíamos de que también somos muy buenos para juzgar cuando vemos a una mamá así, pero nosotros muchas veces nos despertamos y lo primero que hacemos es echarnos el refresco y las papitas, sobre todo los estudiantes, digamos, en época universitaria. En época universitaria, ¿no? El desayuno continental. Ajá, no, pero estamos hablando en una época universitaria donde mi cerebro, como hemos visto, todavía no está desarrollado nuestra corteza prefrontal. No ajá. Pero y es entonces, importante, hago la referencia por lo que decía el doctor hace un momento. Trátate como quieras que te traten. Como tratarías a un niño, Trátate como tratarías a tu hijo. Bueno, es muy fácil criticar. Ay, es que esa mamá le presta el celular al niño 3 horas. Sí, ¿tú cuántas horas te la pasas haciendo scroll? Y esa parte también es de eso que hablamos, es que predicar con el ejemplo. Más allá de predicar es la disciplina, o sea, no puedes esperar tener una buena calidad de sueño si apago la pantalla 2 horas antes, pero las 8 horas anteriores me la pasé con la luz azul enfrente y me valió gorro. Vamos, desde los 90s, creo, finales de los 90s, hasta para los monitores de computadora vendían unas pantallas filtro que opacaban la luz por los problemas que ocasiona. En ese sentido se tiene que ver la que vista. La tecnología y las cosas también han sido diferentes. No es el mismo tipo de display. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que para una conducta razonable siempre se tiene que hablar de control. Nada va a estar bien en exceso. Nada va a ser bueno en exceso. Hay gente que se ha muerto por tomar agua. Simplemente esto es algo básico. Todo con medida, todo con control. Tampoco se trata de criticar ni de ser negativos con nadie. Claro. Tampoco se trata de esperar la perfección en todos. Lo que sí se debe de hacer, y debemos de hacerlo todos, es buscar mejorar. Un poquito. Si tu hijo es un poquito mejor que tú, y su hijo va a ser un poquito mejor que él,
va a ser bueno. No, y cada día, ¿no? Cada Poquito día, mejor. como dices tú, Roberto, o sea, solo esta semana o aplicar el solo por hoy. Pero sí también sí creo muy importante esa parte que decía de predicar con el ejemplo. Hay una imagen que le preguntan a la señora, ¿cómo le hace para que su hijo lea? Porque está efectivamente leyendo un libro, ¿no? Y entonces, pues, voltean a ver a la señora y la señora con un libro. Y le dice, yo no puedo dejar que mi hijo deje el celular, y la señora con el celular, ¿no? Entonces, por supuesto que también ahí va a ayudar mucho, o sea, ¿qué disciplina quiero inculcarle a mi hijo? Necesito predicar con el ejemplo. ¿Y qué disciplina me quiero inculcar a mí mismo? Claro. A fin de cuentas, si yo estoy viendo que yo tengo un problema de bruxismo, o que tengo un problema, a lo mejor todavía no me doy cuenta de que tengo bruxismo, pero ya estoy viendo que estoy durmiendo mal, que ya llevo 2-3 semanas que me levanto no descansado, pues bueno, señal de que tengo que hacer cambios en mi rutina, y para lograr cualquier cambio, pues necesito la disciplina y disciplinarme a mí antes de ponerme a ver a disciplinar a otro. Por supuesto. Y todo se debe también y se va a respaldar en el autocuidado. O sea, realmente síntomas que podemos notar mucho del bruxismo, por ejemplo, van a ser dolores de cabeza, frecuentes o constantes, y va a haber también dolores de oído. Estos cuando ya son agravados y que tienen mucho tiempo, porque la musculatura de la masticación está anclada a diferentes áreas del cráneo, lo cual va a generar tensión, ya sea en los músculos de la cabeza o cuello, espalda y oído. Esto va a generar sintomatología, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de oído, y como todo debe siempre guiarse así, no es normal que duela. No es normal que sangre, no es normal que moleste. Si me está doliendo mucho el oído, si me estoy mareando, voy con el doctor, su oído está normal. La otra opción va a ser dental. Y a partir de ahí podemos empezar a corregir. Si todos los días me duele la cabeza, si todo el tiempo me duele la cabeza, voy a tener que revisarme. Una de las posibilidades es dental. Pueden ser infecciones, puede ser bruxismo. Si todos los días amanezco con tortícolis, con el cuello todo apretado, todo molesto, voy al doctor y le digo, el doctor si te revisa y todo se ve bien, puede ser dental. Así que va a partir desde el control, del cuidado y la autopreservación. Básicamente estarse revisando que estés bien, cuidarte, y a partir de ahí vamos a poder diferenciar el origen del problema y poder contener un poquito los daños. Entonces, en primera instancia, no es el otorrino, no es el psicoterapeuta. Primero voy con el odontólogo. O sea, en primera instancia es, digamos, por dependiendo ejemplo, del síntoma que veo que se está agravando. Sí, por ejemplo, cuando el paciente dice, no, es que he tenido mucha molestia en el oído, lo primero que va a ir va a ser con el otorrino. Con el otorrino. Y el otorrino lo primero que va a descartar es que sea una infección en el oído, que es, digamos, lo más simple y más lógico. Si la persona tiene mareos, dolores en el oído, va a ir directamente a eso, y en cuanto se descarte, pues ya puede ir con nosotros, como segunda posibilidad. Entonces depende, ¿no? Pues si es el oído, voy a ir con el otorrino, y luego ya me va a derivar al dentista, y ya luego ya me va a derivar al psicoterapeuta. Así es. Fíjate qué importante es el estar abierto, porque desafortunadamente muchos profesionales de la salud se centran tanto en su área que dejan de ver la posibilidad, por el bienestar del paciente, de las interconexiones en las diferentes áreas, así como dices, sabes que traigo el oído y el otorrino no encuentra nada, entonces derivo muchas veces al psicólogo, por ejemplo, y el psicólogo ya se centra, el terapeuta ya se centra en la parte emocional, y a lo mejor, y no hay avance, cuando a lo mejor lo primero que debería haber hecho el terapeuta es decir, sabes que primero ve y chécate con el dentista, ¿no? Entonces, esa parte de conocer un poquito de cómo se interrelacionan las diferentes áreas de la salud para buscar el mayor beneficio del paciente o del cliente en el menor tiempo posible, porque un proceso terapéutico a lo mejor te vas a llevar 2-3 años y le logras quitar el bruxismo por pura terapia. Y si te hubieras apoyado en el odontólogo, en el dentista, a lo mejor en lugar de tenerlo 2 años en terapia, nomás hubiera estado 6, 7, 8 meses. La importancia del tratamiento multidisciplinario, ¿no? Así es. Y el hecho del conocimiento extra, porque realmente en muchos médicos generales no tienen ningún conocimiento fuera o cerca de lo que será el área dental. Ellos no tienen nada. Simplemente o peor, en el seguro social
¿Van a que revisen el oído? ¿No tienen nada en el oído? Váyase. O sea, se acabó. Sí, ese conocimiento extra es el que va a hacer la diferencia, y eso es lo que comentábamos también, Roberto, en otros episodios, de tienes que ir con el especialista, porque no es cualquier el tratamiento el idóneo para ti, ¿no? Entonces, este conocimiento extra yo creo que sí hace la diferencia en tu tratamiento y en que sea más rápido, como comentas. Y a la persona que está dando la atención, pues tener por lo menos un poquito más de intención de ayudar realmente y dar ese poquito extra. O sea, nada te cuesta, si estás viendo que no es nada relacionado con tu área, guiar un poco a la persona hacia donde debería de ir. Bien, se nos va acabando el tiempo, tenemos un tiempo límite en este episodio, entonces se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar el programa como tal, me gustaría, bueno, primero que nada agradecer al doctor por acompañarnos, por compartirnos y por esa apertura de también involucrar y dar su punto de vista desde un área muy específica como la odontología, esa apertura a entender y a trabajar desde su especialidad hacia otra área de la salud, como es la salud mental. También agradecer el espacio a Radio Chilanga que nos brinda esta oportunidad y sobre todo a que nos acompañen al programa de Maunglish. Maunglish, está complicado el título. Maunglish, de Mauricio. A que nos acompañen aquí mismo en Radio Chilanga para ir también creciendo en otras áreas de la cultura, como en este caso el aprender un segundo idioma. Muchas gracias, doctor, y pues aquí seguimos con el siguiente tema. Nos vemos la próxima semana, 5 de la tarde por Radio Chilanga. Gracias por invitarme. Preocuparme, vaya afán de arruinarme el día. Nada gano en lamentarme, si aquí estamos vivos todavía. Y si de pronto se complica, pues fuga para Majagüita. Estresar me perjudica y recuerdo que somos instantes, un ratito nada más.
eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que se den el permiso de trabajar más en este tipo de ejercicios, de dinámicas para seguir entendiendo y desenredando nuestra mente. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para seguir buscando la manera de vivir sanamente.